Ya veis que la escalera de la vida, la escalera evolutiva de la vida, se muestra en el arco iris como rayas de absorción de los colores que muestran los diferentes elementos, y la tabla periódica de elementos realmente es la escalera evolutiva de las moléculas, de los átomos y los electrones. Según el número de cada elemento es el número de electrones que tiene en sus 7 órbitas, y la última, el octeto, son 8 electrones. El cuanta es cuando un electrón salta de una órbita a otra y crea fotones de luz de colores. Si el ultravioleta es el que salta hasta el centro del núcleo, y los rayos X incluso cambian de órbitas a los electrones, sale el color. Es el movimiento de las espirales que hacen los electrones al saltar de una órbita a otra. Y cuando salta menos, sale el rojo, pero cuando salta más, sale el violeta, y el ultravioleta entra dentro del núcleo del átomo. Es el vapor, es el plasma en movimiento que crea los colores. Simplemente una cuerda blanca en movimiento crea los colores que vemos. Es increíble. Y puede que podamos desarrollar la percepción para ver colores nuevos. Cuando los junto, esto es lo que sucede. La cuerda se autoorganiza en un vórtice, pero el vórtice es como un cuanta. ¿Podéis ver la onda de forma de 2 dimensiones aquí? ¿La onda sinuosa de 2 dimensiones? Bueno, entonces, la onda sinuosa de 2 dimensiones es un vórtice tridimensional. ¿Estamos todos de acuerdo? Y cuando se pone en una autoorganización, genera una cuanta específica. ¿Podéis verlo? Estas cuantas son las partículas, y esto es una onda. La onda y la partícula se juntan de forma natural cuando tienes un vórtice tridimensional. ¿Podéis ver lo que estoy diciendo? De pronto no es ni una partícula ni una onda. Ambos están en la misma dinámica, la partícula y la onda. El número de electrones da valencia a esta capacidad de un átomo de combinarse con otro átomo. Los elementos se combinan con otros elementos perdiendo, obteniendo o compartiendo sus electrones. Por ejemplo, la configuración electrónica del sodio es 2, 8, 1. Y la del cloro es 2, 8. Claro, sabemos de la clorofila, sí que hay muchos estudios, y la capacidad regenerativa en el cuerpo humano de la clorofila, esto lo sabemos. Y evidentemente estaría bien llamarle sangre verde porque tiene la misma estructura y sería una forma de comparar la sangre de los vegetales, ¿no? Y sobre todo hay que tener en cuenta que la clorofila absorbe muchísimo carbono, CO2, monóxido de carbono, y se transforma luego en oxígeno, ¿no? La respiración celular de los vegetales. Porque aquí te dice la clorofila absorbe en la zona del espectro del azul, de 400 a 500 nm, es la zona del rojo de 600 a 700, dejando por tanto la zona verde sin absorción. El verde es el color que no se absorbe y por tanto es el color que se refleja al mirar las hojas. O sea, en este caso, piensa que la estructura del hierro, como la del magnesio, o sea, si en medio introducimos hierro nos convertimos en hemoglobina, y si introducimos el magnesio en clorofila. La estructura envolvente es la misma, solo cambiamos átomo de hierro, átomo de tal. Por ejemplo, el átomo de hierro tiene un electrón menos, por tanto tiene la posibilidad de unirse a la proteína, por ejemplo la hemoglobina, la sangre. Y en la clorofila sucedería lo mismo, utilizamos el magnesio, al unir el magnesio formamos clorofila, y la clorofila automáticamente tiene la capacidad de obtener energía del sol, lumínica, para fabricar carbohidratos o azúcares a partir del CO2. Por tanto, son sistemas para obtener energía. Con la sangre pasa lo mismo. Ahí nosotros, en vez de captar el CO2,
hacemos a la inversa, captamos oxígeno, que tenemos estructura distinta. Nosotros eliminamos CO2. Claro, funciona a la inversa. Es complementario, claro. Para entender la física unida a la química y para entender el cuerpo de luz necesitaremos una ciencia del espíritu como la de Walter Russell. Digamos que todo en el universo es como un espejo, como un reflejo en el espejo que ves el otro lado, pero en física, en sonido y en luz vemos como los colores inversos, como un negativo de una foto, o la frecuencia inversa que anula una a la otra. Un lado del cuerpo es un reflejo el uno del otro. Otra persona es un reflejo de ti mismo. En física, absorbes un color y reflejas el complementario, su inverso. Al parecer, necesitamos hacer fotosíntesis para captar la luz del sol, y esto pueden hacerlo cambios bioquímicos y mutaciones de adaptación a un nuevo ambiente, a nueva atmósfera. Todo es vibración. El verbo, la luz del sol, es la bioquímica y los saltos de electrones crean los colores. Por eso podemos ver los elementos en el rayo de arcoíris con un espectroscopio. En la naturaleza absorbemos un color y expulsamos otro. Lo mismo que aquí la fotosíntesis, veis que es el inverso de la luz solar. Esta forma de verlo se llama curva Bell, que es el espectro electromagnético del Sol, que tiene de todos los colores, aunque a veces algunos están en 2 octavas. Uno está en el centro, como el amarillo, verde, que es el que más tiene el espectro solar, y otros colores están en 2 octavas, porque absorbe unos colores y emite los complementarios. Como aquí vemos, que se puede reconocer cuando algo está ardiendo su composición bioquímica. También la luz, que es vibración, si se divide por 2, 32 veces, es sonido audible que tiene tu voz. Y si en tu voz no tienes un rango de una nota musical, tampoco absorbes un color. Y todo aquello que está en ese rango de esas frecuencias no las asimilas. Por lo tanto, si no tienes la nota si en tu voz, no asimilarías el cobre, ni de oligoelementos, ni de cualquier suplemento mineral. Hace falta oírlo por sonido también. Aquí veis una voz que le falta el si, sin embargo tiene mucho de fa, que es el complementario, y sí absorbe la vitamina C, pero sin embargo no absorbe el cobre, no asimila el cobre en su organismo. Aquí tenemos una web con la tabla periódica de elementos y nos muestra al pinchar en un elemento el espectroscopio de absorción y de emisión. Aquí vemos la comparación del espectro entre el hierro y el cobre. Las rayas negras sobre el arco iris son la absorción y las rayas de color sobre el fondo negro son la emisión. Y veréis las dos de arriba, que son del cobre, tienen muchos más colores que el hierro. Podemos ver que ganamos en rojo y también ganamos en violeta, por lo tanto es la unión de otra octava, ultravioleta, al magenta, al rosa fucsia, que es el octavo chakra que controla el cuerpo de luz. Y el color que en sonido pertenece a la nota musical si, donde está el cobre. Y si comparamos el carbono con el sílice, sucede lo mismo. Parece ser que con sílice y cobre ganaremos en percepción de colores y ganaremos en funciones glandulares y emocionales, porque las emociones son los colores. Comparamos las líneas de absorción y de emisión de ambos espectros cromáticos, podremos ver que coinciden unas con otras en el amarillo, en el verde y en el azul. Por lo tanto, es como si pudiéramos hacer una exposición de luz solar directamente a los ojos a través de un prisma, que es lo que hago en experiencias con análisis de voz, haciendo una exposición del color carente de la persona. Habrá que estudiar esto para un futuro próximo. Por lo tanto, he creado unas ondas de sonido del peso molecular del zinc, del oxígeno, del berilio, del potasio, del calcio, del cloro, del magnesio,
del oro, del fósforo y del cobre. Así, todas las notas musicales ayudan a generar cobre porque va en su proceso correcto biológico. En esta tabla al final veréis cómo el cobre emite muchos más colores. Algo increíble es que una luz de color, su sombra es el color complementario, su inverso. Es exactamente como una onda que ha dado la vuelta, por eso una contrarresta a la otra. Las notas musicales con los colores tenemos que multiplicar 32 veces por 2. El do es turquesa en luz irradiada, sin embargo es rojo en luz absorbida. Todo es luz y oscuridad. Algunos elementos, algunas sustancias, como la melatonina y la serotonina, se intercambian si hay luz de día o oscuridad de noche. Así sucede con muchos más elementos, incluso la fotosíntesis. Lo mismo que la glándula pineal segrega serotonina para espabilarnos y despertarnos de día, y la melatonina, que es el mismo compuesto, se segrega de noche para irnos a dormir. Todo es un yin y un yang. Y realmente, si viéramos la vida con la intensidad de colores que nos produce la dimetiltriptamina, DMT, que segrega la pineal al dormir para los sueños, estaríamos contentos, estaríamos felices. Todo resultaría más fácil, todos los problemas tendrían soluciones y tendríamos una salud perfecta por asimilar todos los colores en nuestro organismo, ya que afecta directamente a las glándulas y a las emociones. De forma empírica se ha demostrado ya que el peso molecular de todos los átomos y nutrientes aparece en la voz si tienes ese rango de frecuencia. Podemos hacer un análisis espectral de la voz, ya que se ha demostrado que lo que tomas, los nutrientes que tomas, pueden aparecer como peso molecular en frecuencias de la voz si realmente tienes ese rango de notas musicales que pertenecen a los colores y las notas musicales de esos elementos. De hecho, normalmente hablamos en dos notas musicales, y si la persona no tiene la nota de si, magenta, no absorbe el cobre, no lo asimila. Cuando la persona habla con entusiasmo, pues tendría de todas las notas musicales y sí lo absorbería, pero no sería su estado natural y sería bastante difícil conseguir una voz que tenga la curva Bell del espectro solar. Por lo tanto, tendría que tomarlo oralmente, además de por sonido, para ser efectivo y activarlo en el cuerpo. De la misma manera que el Sol nos muestra una curva Bell, con el amarillo, con el color más alto, y los demás en 2 octavas tienen la misma proporción, la voz también puede mostrar una curva Bell de notas musicales relacionadas a colores. Y podemos ver cuáles son el rango de frecuencias que faltan en la voz, tampoco se oyen y el cerebro no las hace caso. Voy a mostraros una grabación de un momento que va a darnos la prueba del peso molecular a frecuencia. Aquí tenéis la grabación de esta persona que hablaba de dejar el tabaco y solamente hablaba en una sola frecuencia, que esto sí que es único, pero es la frecuencia de la nicotina precisamente. Tenemos aquí otro ejemplo, vamos a acercarnos. La persona estaba tomando ahora mismo vitamina C. Picos aquí. Bueno, pues tomamos la frecuencia más alta que está aquí y la pasamos a buscar en la base de datos bajo peso molecular. Pues a qué se refiere. Esta persona tiene problemas de sistema inmunológico. Le damos al sistema inmunológico y le damos a seleccionar efecto y veis que es vitamina C. Realmente esa persona estaba tomando ahora mismo vitamina C. Por lo tanto, si no tienes la nota sí en tu voz, no asimilarías el cobre ni de oligoelementos ni de cualquier suplemento mineral. Hace falta oírlo por sonido también. Aquí veis una voz que le falta el sí, sin embargo tiene mucho de fa, que es el complementario, y sí absorbe la vitamina C, pero sin embargo no absorbe el cobre, no asimila el cobre en su organismo.
Si miramos las frecuencias que tiene, podemos escoger esta frecuencia de 179 y verlo en la base de datos que pertenece al problema que tiene la persona de problema de tiroides a la prolactina. Y vemos que la frecuencia inversa es precisamente el cobre. Por lo tanto, esta frecuencia hay que bajarla con la frecuencia de cobre para que esta persona asimile el cobre.